¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. Los canales de televisión y radios católicas, esas que durante décadas han sido compañía nuestra y de nuestras abuelas y el puente de fe de hogares rurales, hoy caminan sobre una cuerda floja. El mundo ha cambiado más rápido de lo que no podíamos imaginar. El misal impreso se volvió PDF, la homilía llegó a YouTube y el rosario se reza con un podcast en Spotify. Los viejos equipos de transmisión quizás terminen en museos, pero el mensaje, si sabe adaptarse, vivirá, porque la fe, como el agua, siempre encuentra el cauce. Vamos a conversar de este tema hoy día con Óscar Elizalde, él es director del Centro para la Comunicación del CELAM. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, un saludo, gracias por esta amable invitación. Oye, Oscar, a ver, comentemos un poquito, así a grandes rasgos y brevemente en realidad, ¿qué es el CELAM? ¿Cuál es tu labor como director del Centro de Comunicaciones? Bueno, el CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano, un organismo creado por la Santa Sede hace 70 años. Este año cumplimos 70 años de existencia y tiene que ver con la organización de la Iglesia a nivel continental, porque el CELAM es un organismo de servicio, de acompañamiento, de animación pastoral de nuestros obispos del continente y que tiene pues ya 7 décadas en este ejercicio. Nace con la primera conferencia general del episcopado celebrada en Río de Janeiro en 1955. Y bueno, tiene su sede en Bogotá, en Colombia, donde está constituido en este momento por la Secretaría General y 4 centros pastorales, entre esos el Centro para la Comunicación. Perfecto. Oye, cuéntame por qué el CELAM hace muy poco organizó un encuentro tanto para televisoras como para radios latinoamericanas y del Caribe. Coméntame un poquito por qué decidieron hacer eso. Bueno, nosotros reconocemos que somos herederos de una amplia trayectoria de sinodalidad en nuestra iglesia latinoamericana y caribeña. El CELAN abarca 22 conferencias episcopales donde por lo general tenemos, claro está, una gran actividad comunicativa a nivel eclesial, ¿no? Incluyendo, claro está, las oficinas de comunicación y prensa de las conferencias episcopales, pero también pienso en las conferencias de religiosos, en las cáritas, en tantos organismos también vinculados al mundo de la educación, por ejemplo. Y bueno, y también hay muchos medios de comunicación que tienen esa identidad católica. Ya en el pasado, estoy hablando de ya hace un buen tiempo, se han desarrollado algunas iniciativas para tratar de articularnos más. Pues entonces, este año hemos dado un paso muy importante con la convicción de que estamos llamados a hacer una red de redes. Y entonces por eso, con el apoyo de las conferencias episcopales, les hemos pedido a ellos que nos refieran algunas, a quienes podríamos invitar a estos encuentros que tú, como tú mencionas, tanto de televisión católica como de radio católica. Y bueno, entonces de ahí surge este proceso que hemos hecho con la idea de fortalecer nuestro trabajo comunicativo en perspectiva sinodal y por eso entonces estos encuentros de responsables de televisión católica que se desarrolló en el mes de agosto en Aparecida, en Brasil, y posteriormente de radios católicas que tuvo lugar en Lima, en Perú, también en el mes de agosto. Perfecto. Oye, y cuéntame, según las personas que fueron, según los medios que asistieron a una de ellas, de estos encuentros, cuéntame, ¿cómo ven ustedes, quienes organizaron, cómo vieron los medios, cómo están, por ejemplo, respecto a la tecnología, respecto a los recursos? Son muy disímiles, hay canales enormes de grandes, con muchos recursos, hay canales muy pequeñitos como el nuestro que tienen pocos recursos y batalla todos los días por subsistir. Cuéntame cómo es el panorama en general en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Miriam, creo que ha sido una muy buena oportunidad estos encuentros para
diríamos, un poco tomarle el pulso a la realidad de la comunicación, tanto en la televisión como en la radio. Hicimos para ello un ejercicio de diagnóstico, podríamos decir, como tratando de entender cuál es nuestra realidad, que la hemos comparado con el ejemplo del poliedro que tanto le gustaba comentar el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, ese modelo del poliedro del que él hablaba, ¿no? Que donde decía que es importante valorar las partes, ¿no? Que en efecto son realidades muy diferentes las que hacen parte de esta constelación, digamos, de medios, pero sí, sí hemos palpado algunos elementos que al parecer preocupa o están presentes en las realidades de todos, sin importar que sea un medio grande, un medio chico, que tenga muchos años de existencia o apenas unos pocos años. Uno de esos tiene que ver, en efecto, con estas transiciones tecnológicas que estamos viviendo, ¿no? Y la pregunta de cómo abordar estos cambios de paradigma tecnológico, digital, que incluye también el tema de la inteligencia artificial. Este fue un tema que discutimos como en búsqueda de algunos criterios. Por supuesto, hay una preocupación por el acceso a esas nuevas tecnologías. No, para nadie es un secreto que nuestros medios también tienen que luchar día a día por su sostenimiento, por su financiación. De ahí la importancia, por ejemplo, de las campañas de donaciones que se desarrollan, pero también la importancia de las alianzas que se tienen para también recibir patrocinios, ¿verdad? O para ver las formas y los modelos de sostenimiento. Esto sin disminuir o más bien apostándole a la identidad católica de nuestros medios, ¿no? A la misión evangelizadora que a todos nos convoca. Y otro elemento que también surge es como esa gran necesidad de compartir más lo que estamos haciendo, de aprender de nuestras buenas prácticas y, ¿por qué no?, de empezar a compartir un poco más los contenidos que estamos desarrollando en distintos rincones de nuestro continente. Yo pienso que a diferencia de otras realidades y otros continentes, nosotros tenemos la fortuna que la gran mayoría de nuestros países hablan español, por ejemplo, nos une una misma lengua, pero aún así estamos tratando de construir puentes hacia otras lenguas como el portugués, que es también muy importante en América Latina y el Caribe. Oye, cuéntame, Oscar, a ver, a la luz de todo lo que me estás hablando ahí, una de las cosas de lo que tú dices del preocupante es el tema de la transición a la tecnología, lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? Muchos canales a lo mejor están siendo, no sé, un poco híbridos, ¿no es cierto? Con la parte tradicional de la televisión, como también usando de estas tecnologías, pensando en que el contenido debiera adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? ¿Cómo viste eso en la medianía, en la generalidad de los canales y radios católicas? Bueno, yo creo que tenemos un amplio abanico, digamos, de modalidades de trabajo, ¿no? Sin duda hay algunos medios que ya están haciendo un mayor uso de estas mediaciones, ¿verdad? Digamos que también tenemos hoy posibilidades de automatización o de programación de contenidos, pero también hoy día contamos con mejores equipos, ¿no? Incluso lo pudimos ver en nuestro encuentro que a veces tampoco es que se necesita una inversión súper amplia para hacer una buena producción. Ciertamente necesitamos también invertir en nuestra gente, en nuestros profesionales. Eso también es otro elemento que ha salido a la luz, que tal vez esa es una inversión que merece la pena considerarse. Cómo nos actualizamos, cómo invertimos para que los nuestros se actualicen en tecnología, pero también en formación humanista, en formación incluso evangelizadora, pastoral, ¿no? Creo que eso también fue como muy notorio, pero decía que vimos que muchos de nuestros colegas hacían sus transmisiones o preparaban sus contenidos con un buen celular y un buen micrófono.
¿no? Muchas veces también eso es interesante, o sea, que también tenemos esa habilidad de recurrir a lo que tenemos a la mano y yo también diría que estamos como en un escenario donde la comunicación se reviste también de itinerancia, ¿no? Ya que estamos en el año del jubileo del peregrinar. Entonces, a veces los comunicadores nos preocupamos de tener un buen celular para poder grabar con buena definición, ¿verdad? Para que cuando se haga la edición no suframos porque la imagen no sale bien, etcétera. Pero también siempre echamos en nuestro bolso de mano un buen micrófono o dos micrófonos mejor. Y si se puede, un pequeño trípode, porque hay veces no tenemos, por ejemplo, un camarógrafo que nos haga la grabación, nos toca a nosotros mismos hacerlo y eso creo que también lo vemos, ¿no? Pero también vimos, por ejemplo, en Aparecida, nos aproximamos a los estudios de TV Aparecida y vemos que también hay otros desarrollos y otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de áreas de investigación que ayudan a conocer qué es lo que a la gente le gusta ver, cuáles son los mejores horarios, conocer más, digamos, las expectativas de nuestra audiencia nos ayuda también a ser más pertinentes, ¿no? Y yo creo que otro tema que también está emergiendo con todo esto es cómo podemos también desarrollar unas nuevas narrativas que respondan a los públicos de hoy, porque sin duda tenemos unos públicos muy interesados en lo que comunicamos los medios católicos, pero también queremos llegar a los más jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones tienen también ya unos hábitos y unas formas de recibir contenidos, ¿no? De ver televisión. Hoy día la televisión se ve de otros modos, o de escuchar radio, incluso con formatos como el formato podcast. Claro que sí. A ver, ya que estamos hablando de otros formatos, una pequeña cosa que no tiene que ver con lo audiovisual, pero sí con las comunicaciones. Y es que casi todos los países tienen a lo mejor periódicos o revistas impresas, casi todas las diócesis las tienen. ¿Qué pasa con ellas? También van a seguir en el modo híbrido, impreso para los más viejitos, con una letra grande a lo mejor, y también en forma virtual, online, que lo pueda ver uno en cada momento, o ya no debieran seguir existiendo. Bueno, eso es muy interesante. Desde hace muchos años se debate sobre el futuro del papel, ¿no? El futuro de los libros, el futuro de las revistas o de los impresos. Y sin embargo, para nuestra sorpresa, todavía existen. Algunos pareciera que ya le estaban dando cristiana sepultura hace unos años a todos los impresos, pero para nuestra buena sorpresa, solamente la hojita del dominical que se utiliza en las misas los domingos, ¿no? Es una hojita que en muchas parroquias sigue funcionando, a pesar de que también otras utilizan una pantalla, promueven también, incluso la gente puede seguir a veces desde el celular las lecturas, ¿no? O sea, hay otras, digamos, formas más amigables con el medio ambiente, podríamos incluso pensar, pero yo sí creo que estamos en un momento en el que las dos opciones coexisten y dialogan. Y bueno, voy a dar un avance de algo que estamos pensando. Queremos justamente a quienes están al frente de periódicos o revistas impresas de la iglesia y a quienes están al frente de portales informativos. Queremos ver si es posible lograr la financiación para reunirlos el próximo año, tener un encuentro con estas personas responsables, así como hemos tenido ahora con los de televisión y radio. Así que ese es otro desafío que tenemos. Qué bien, eso lo encuentro súper bueno, ese intercambio de ideas, ese conocimiento de qué está haciendo el otro. Ahora, respecto de eso mismo, en general en nuestros países, sobre todo Latinoamérica, bueno, en todo el mundo en realidad, se está experimentando grandes cambios por las migraciones. ¿Cómo se aborda eso? Porque están cambiando las costumbres, está cambiando todo lo que se llama la cultura, ¿no? Se está impregnando de otras culturas. ¿Cómo lo aborda la iglesia? ¿Cómo puede abordarlo, por ejemplo, a partir de los medios de comunicación? Sí, esa es una realidad y yo creo que si somos coherentes con lo que ha propuesto la misma iglesia, por ejemplo, para la población migrante, ¿no? Sería muy interesante que pudieran las iglesias que reciben, las comunidades que reciben migrantes,
también pensar en ellos. Pienso, por ejemplo, en las iglesias en los Estados Unidos que han recibido tantos latinos migrantes, y no solo latinos, ¿no? También gente de África, de otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, a mí me sorprendía conocer hace poco una experiencia de la diócesis de Brooklyn, en Nueva York, donde ya tienen servicios eucarísticos en más de 20 lenguas, justamente para adaptarse también a ellos, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío comunicativo, que es la capacidad de que todos nuestros contenidos sean multilingües, y de alguna manera tendrían que ir siendo también multiculturales, ¿no? Tendrían que empezar a arraigarse, cómo llevar a la práctica aquello de la inculturación que hablaban los obispos en la conferencia de Santo Domingo, por allá en los años 90. Cómo tenemos que también incorporarlo. Y también creo que hay otro tipo de migrantes y hay otras migraciones que estamos viendo, digamos, a nivel de los comportamientos digitales, ¿no? También tenemos gente migrando, y a veces nos sorprendemos cuando vamos a ver métricas de dónde nos ven, de dónde ven nuestros contenidos a nivel del CELAM. Nos encontramos que desborda el continente latinoamericano y caribeño y nos ven de otras partes del mundo, y seguramente todos los medios les ocurre algo similar, ¿no? No sé, pienso que puede haber alguien en Asia que tenga una particular devoción por la Virgen de Guadalupe, y entonces siga los canales, digamos, algunos canales de México donde tengan ese acceso, ¿no? Por ejemplo, a una visita guiada por la Basílica de Guadalupe. En el caso de Aparecida, por ejemplo, muchos brasileños que emigraron a otros lugares del mundo siguen acompañando el caminar y las devociones de la Virgen de Aparecida, toda esta actividad devocional a través de los mecanismos digitales, ¿no? Pero quisiera también pensar que no podemos olvidarnos de los náufragos digitales, ¿no? A mí siempre me preocupa eso, porque podríamos decir, podrían quedarse excluidos los que no tienen acceso hoy día, aún en este tiempo, al Internet y a los medios digitales, ¿no? Entonces, por eso yo creo mucho en la convergencia de los medios y la complementariedad. Para muchas personas sigue siendo muy útil la radio, por extraño que parezca, porque hay lugares, por ejemplo, en nuestra Amazonía, donde el único medio que llega a todas partes es la radio, y las radios comunitarias católicas son ahí súper importantes. Entonces, así que creo que sí, tenemos que, como tú dices, irnos adaptando más a estos cambios, y por supuesto que por eso es importante el valor de la escucha, saber escuchar para entender también esos comportamientos migrantes en los que estamos también abocados. Oye, entonces se hace cada vez más importante algo que tú mencionaste a la pasada y que había surgido de estos encuentros, como es el tema de las colaboraciones, de no repetir, por ejemplo, los esfuerzos, varios canales cuando uno lo hizo, bueno, démoslo eso, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema de que tenemos un idioma. No digamos todos hablamos español, aunque tengamos igual algunos modismos distintos, ¿no es cierto? Pero son entendibles. Respecto de eso, hablemos un poquito de qué se ha pensado con respecto de la colaboración y de las redes, que sería una forma en que las televisoras y las radios católicas debieran irse adaptando. Bueno, tenemos menos de un mes de haber hecho nuestros encuentros, pero ya yo siento que hay mucha vitalidad en las redes que han brotado de allí, ¿no? En el caso de las televisiones, la red de televisiones Alma, ¿no? Que aglutina a quienes están desarrollando el ejercicio comunicativo en la iglesia, en los medios televisivos, y la REC, que es la red de emisoras católicas, de América Latina y el Caribe, que acaba de surgir apenas hace unos días. Ya, digamos, se está viendo algunas posibilidades de poder justamente poner al servicio de otros los contenidos que estamos haciendo y que pudieran ser útiles, ¿no? También seguramente estas redes, ahora que empiezan a reunirse los equipos de coordinación, van seguramente a empezar a pensar en algunos temas nucleares para todos, ¿no? Yo por lo menos menciono uno, ¿no? Va a llegar dentro de algunos meses el tiempo de Adviento.
Y todos desarrollamos contenidos para el tiempo de Adviento. Ese puede ser una muy buena oportunidad de compartir, por ejemplo, iniciativas y contenidos. Después vendrá lo mismo en el tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa. O sea, tenemos tiempos litúrgicos que nos marcan a todos y que nos hacen ser una iglesia universal. Pero también tenemos otros temas más propios de la región, por ejemplo, que nos unen, que es como, por ejemplo, esa opción por los pobres que tenemos en la iglesia latinoamericana y caribeña, la opción por los más vulnerables, por la defensa de la vida, por la protección de la casa común. Y ahí, por ejemplo, hay redes territoriales que están desarrollando iniciativas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, para el cuidado del agua se ha venido desarrollando en estas últimas semanas, que podría ser también un elemento interesante para trabajar en conjunto, ¿no? Y lograr una mayor incluso incidencia en la transformación de nuestra sociedad, desde lo que nos corresponde también, digamos, en la labor evangelizadora, ¿no? Bueno, y Miriam, yo creo que van a surgir cosas que no nos imaginamos en este momento. Yo creo que las redes son organismos vivos y los organismos vivos siempre se adaptan, ¿no? Los organismos vivos son organismos complejos, sistemas complejos que se adaptan a las circunstancias. Así como un poco lo describía Darwin en la teoría de las especies, ¿no? Cuando él visitó las Galápagos, encontró las aves que desarrollaron un pico para adaptarse al tipo de alimentación y poder sobrevivir y seguir adelante. Entonces yo creo que estamos en este tiempo y así que yo siento que grandes cosas, grandes sueños son posibles cuando trabajamos juntos. Qué bien. Oye, para terminar, me gustaría saber tu opinión respecto de las tecnologías. Algo lo mencionaste en algún momento, el tema de los avances tecnológicos, de estos influencers tecnológicos que están apareciendo y también, obviamente, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? A mí me parece que no tenemos que esperar a que los gobiernos hagan una legislación, por ejemplo, sobre el uso de inteligencia artificial en lo que nos corresponde a los medios. Los medios tenemos que ir un paso adelante, los medios católicos, y a mí me parece que es importante desarrollar unas políticas que nos permitan abordar de la manera más apropiada y diríamos aún más en el magisterio ya del Papa León. Estamos viendo que ya tenemos unas líneas, unos horizontes que el Papa León nos va señalando, por ejemplo, ante la inteligencia artificial, ¿no? Entonces son criterios editoriales, criterios éticos, que podamos definir también con claridad qué hacemos y qué no hacemos con inteligencia artificial. No creo que eso es importante también para nosotros. Evidentemente, todo el mayor bien posible para la humanidad que se puede hacer con la tecnología, no hay que escatimar esfuerzos, ¿no? Y por otra parte, yo creo que también con el tiempo tendremos que ir avanzando a trabajar mucho más articuladamente con nuevas iniciativas de evangelización digital, ¿no? Yo sueño, por ejemplo, con una iglesia latinoamericana y caribeña donde no solamente se articulen las televisiones católicas, sino que hacia futuro la televisión también vaya articulándose con la radio católica, con los misioneros digitales, con la prensa católica, y seguramente seremos así verdaderamente una red de redes al servicio, pues, de la vida, ¿no? Al servicio del evangelio. Muchas gracias, Óscar Elizalde, por haber estado hoy día con nosotros. Te damos las gracias. Él es el director del Centro para la Comunicación del CELAM. Muchas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, a lo mejor soñando en unos años más, en medio de tanto cambio, una cosa se mantendrá intacta. Cuando suene la campanita virtual en la consagración, millones de corazones seguirán inclinando la cabeza, porque la tecnología lo habrá transformado todo, menos la fe. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.